Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hay un pasaje del Nuevo Testamento que es muy curioso y a la vez también muy controvertido. A Pedro, a San Pedro, el Papa, el primer Papa, siempre lo hemos visto como líder de los apóstoles, aquel que era el que tomaba la iniciativa, que tomaba la palabra, y, y pues razones no le faltaban de su liderazgo, a tal punto que pues Jesús lo va a poner como la piedra de fundación de la iglesia, y lo va después de su falla, en el momento de la pasión, con las 3 negaciones, lo va a ratificar como el pastor de la iglesia. Y también va a rogar por él para que cuando vuelva de esas caídas, reafirme a los hermanos en la fe. Y me estoy refiriendo a este momento en el que ahí en Cesarea de Filipo, Jesús les está preguntando a los apóstoles que quién dice la gente que es él. Y las respuestas pues van a variar. Y los apóstoles van diciendo uno tras otro lo que la gente va diciendo, en cuanto creen quién es Jesús, que es un apóstol X, de Isaías, ¿no? U otro profeta. Pero Pedro va a tomar la palabra y va a decir, ¿no? Que Jesús, pues, es el Mesías, el Santo, el Hijo de Dios, que va pues a venir a salvarnos. Y el texto de Marcos, del capítulo 8, no lo va a decir, pero sí el de Mateo, que va a decir, pues, ¿no? En Mateo 16, versículo 17, le va a decir a Pedro: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a continuación va a decir, pues, Jesús: y ahora yo te digo, tú, Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Pedro, que significa piedra, ¿no? Y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y le va a decir algo extraordinario: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué tal poder? ¿Qué tal poder? O sea, algo que se va a atar acá en la tierra va a ser refrendado en los cielos. O sea, va a tener una infalibilidad, ¿no? Pero a continuación, unos versículos posteriores, tanto Marcos como Mateo nos van a decir, pues, que Pedro va a meter las 4, como decimos acá en Perú, o sea, va a fallar, ¿cierto? Miren lo que nos dice en Marcos 8, versículo 32. Y les hablaba de esto Jesús a los apóstoles, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, ¿no? Con toda claridad. Y miren, escuchen, Pedro llevándolo aparte, o sea, ya en privado, en lo particular, en lo íntimo, ¿no? Comenzó a reprender a Jesús, ¿no? El discípulo, el alumno, a reprender al maestro. Se pasó, pues, Pedro, ¿no? Versículo 33. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió. Y le va a decir algo muy fuerte, ¿no? Retírate, vete detrás de mí, Satanás, ¿no? Palabra del Señor: gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos a Pedro contra Pedro, ¿no? ¿Qué tal metida de pata de la de Pedro, no? Fue por lana y salió trasquilado, ¿no? Imagínense, eso le ocurre al primer papa. Claro, en el primer momento, en esta confesión que hace Pedro, que la iglesia también llama una roca de confesión, ¿cierto? Está iluminado, ¿no? Está asistido por Dios, por el Padre, ¿no? Y eso lo dice Jesucristo y lo dice Mateo, ¿no? Esto, dice, no te lo ha revelado, la revelación divina,
o sea, la carne y la sangre, o sea, lo racional, tu mente, ¿no? Tu carne, ¿no? Sino mi Padre que está en los cielos. Hay una inspiración divina aquí de lo que dijo en un principio Pedro. Pero posteriormente, unos momentos después, ya aparte, ¿no? En lo privado, en lo particular, lo que leíamos, ¿no? Pues que Pedro no quiere en lo carnal, en lo racional, con las limitaciones humanas, que Cristo pues padezca. Todavía los apóstoles no comprendían la trascendencia de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pues veían a un Mesías triunfador, a un Mesías gobernador y que pues no, morir no estaba dentro de sus planes, ¿no? Pero aquí también hay un aprendizaje muy interesante que tenemos que ver, ¿no? De que hay una reprensión que se le hace a una corrección que se le hace a San Pedro, ¿no? Y que muchos de nosotros a veces nos quedamos viendo la paja en el ojo ajeno y no somos muy conscientes de nuestras deficiencias, ¿no? Y y eso es causa pues de escándalos con otras personas, ¿no? Creo que Jesús nos va a llamar la atención ahí en Mateo capítulo 7, versículo 3, que nos va a decir, ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Que a veces andamos en situaciones muy graves, muy pecaminosas, y queremos al otro corregirlo, ¿no? Claro, primero empecemos a corregirnos nosotros. Entonces aquí hay dos temitas con el texto bíblico que hoy día les quiero compartir, ¿no? Sobre este tema de la infalibilidad papal, ¿no? Y que cómo podemos creer que el Papa sea infalible si se equivoca, como le pasó acá a Pedro. Necesitaremos de maestros, de un magisterio infalible que guíe. ¿Habrá un magisterio infalible que guíe y nos mantenga en esta unidad eclesial? Y, y podemos aprovechar nosotros las correcciones que nos hacen buenas personas. Bien, pues entonces hay unos temitas muy bonitos y a ver, vamos a tocarlos con ustedes. Miren, Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo aquí Jesús al final nos hace reflexionar y nos hace notar la claridad de cuándo Pedro va a ser infalible. Le dice, retírate, vete detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. En el segundo momento en que San Pedro va a reprender a Jesús, no está siendo asistido por Dios. Está hablando desde su propia carne, sus pensamientos. Estos pensamientos de, de no comprender
la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo y después su resurrección, no son de Dios, no han venido, no han tenido una asistencia de Dios, a diferencia de aquel primer momento en el que San Pedro, iluminado por Dios, lo va a reconocer como Mesías. Entonces, hay momentos, pues, en los que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, el Papa, van a ser asistidos infaliblemente por Dios. Vamos a ver un caso en el que efectivamente se muestra la infalibilidad de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Miren, y esto lo vamos a encontrar aquí en este texto tan precioso de aquí. A ver, vamos a verlo. Aquí estamos en Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de la Iglesia pues católica, ¿no? Entonces, un recordatorio breve, el acontecimiento que nos narra Hechos capítulo 15, de versículo 1 en adelante, se trata de la herejía judaizante. Enseñaban que para ser salvo, además de la fe de Cristo, tenían que cumplir la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, la ley de las obras, realizar obras de la ley antigua. No son las obras cristianas, por si acaso, para diferenciarlas. Entonces surge este conflicto y que es llevado al seno de la Iglesia de Antioquía, San Pablo con Bernabé y compañía, y los fariseos ahí que estaban, fariseos cristianos fariseos, que pues habían introducido esta idea sin la autorización de los apóstoles, del magisterio. Entonces lo llevan al seno de la Iglesia y ahí se lleva este punto en controversia. Y la decisión de la Iglesia al unísono, ¿no? Es pues que no se podía exigir la circuncisión ni tampoco las otras obras de la ley judía a los paganos, a los gentiles que se estaban convirtiendo. Los judíos ya no necesitaban hacerlo porque pues ya estaban circuncidados, pero a partir de adelante ni a los paganos ni a los judíos de sangre se les iba a pedir que se circuncidaran. Entonces, la Iglesia decide dar un dogma, sí, una enseñanza que tenía que ser acatada por todas las iglesias. Entonces, se reúnen pues en asamblea. Hechos 15, versículo 25 dice: pero ahora reunidos en asamblea hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes, o sea, a la iglesia de Antioquía, junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Les expondrán de viva voz todo el asunto, porque la carta no va a decirlo todo. Ustedes lo pueden revisar ahí en el texto de Hechos 15, versículo 28. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que son las siguientes, 2 puntos seguidos: que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Bueno, así está la carta, ¿no? Breve. Pero aquí, hagamos un paréntesis, vamos a notar que los apóstoles, la iglesia, ¿no? Todo el magisterio ahí reunido, van a hacer atención a lo que van a exponer a viva voz, o sea, la tradición oral. La iglesia, por tradición oral, se va a dirigir a las otras comunidades, no por una carta extensa con detalles, sino como complemento está la tradición oral, la tradición apostólica a viva voz.
Y aquí sí se señalan lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer, ¿no? Por ejemplo, esto de los sacrificios a los ídolos. Y luego sí mandan a hacer obras cristianas, obras morales, obras de bien hacer morales cristianas, ¿no? Dice que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. Estas obras cristianas les van a servir para salvación. ¿Por qué digo de salvación? Porque así comienza el texto de Hechos 15, ¿no? De que para salvarse, decían pues los cristianos judaizantes, tenían pues que circuncidarse. Las obras, repito, de la ley, ¿no? Las obras de la ley. Bien, entonces, aquí vemos la necesidad del magisterio. Pedro ha hablado, Santiago ha hablado, y han tomado este acuerdo, ¿no? Y se reparte esta carta dogmática a todas las comunidades cristianas. Bien, entonces aquí está la infalibilidad del Papa. Pero solamente para hacer una aclaración, el catecismo en el numeral 891 hace la aclaración que no toda expresión, no toda manifestación del Papa en lo privado, en lo particular, incluso en reuniones, y que no tienen pues lo que el Papa va a expresar no lo va a proclamar como un acto definitivo, doctrinal, en cuestión de fe y moral, ¿no? Pues serán opiniones personales, serán dichos personales del Papa que se tendrán con gran respeto y que como tal pueden seguirse y no pueden seguirse, ¿no? Y si, por ejemplo, si hay algún error ahí que el Papa puede tomarlo, puede caer en algún error, pues no se realizará. Porque la infalibilidad, según lo que dice el Catecismo 891, nos dice lo siguiente: el romano pontífice, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos, proclama, subrayo, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral, ¿no? La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, ¿no? Entonces, dice, este numeral dice que ahí se goza de esta infalibilidad, ¿no? El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su magisterio, cuando proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral, ¿no? Y lo mismo, esto reside en el cuerpo episcopal, o sea, todos los obispos, ¿no? Reunidos en un concilio, de acuerdo a lo que Jesús promete en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, y Mateo capítulo 18, versículo 18. Entonces, hay una promesa de Cristo, de que la iglesia será asistida también por el Espíritu Santo, Mateo capítulo 16, versículo 24, ¿no? Y 14, versículo 16 del Evangelio según San Juan. Entonces, el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he enseñado, los guiará a la verdad. Eso es lo que nos dice estos versículos que les he mencionado del Evangelio según San Juan. Ahora, entonces, sí, el Papa en ciertas cosas se puede equivocar en lo privado, así como Pedro lo llama en privado al Señor Jesús y le dice: Señor, eso no te puede ocurrir. Pero eso lo dice desde su pensamiento carnal, sin la asistencia, sin la luz de Dios, ni del Padre, ni del Espíritu Santo, como sí ocurrió cuando lo proclama y lo reconoce a Jesús como el Mesías. Y Jesús lo dice, ¿no? Revisen el texto. Eso no te lo ha dicho la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, pero también el texto nos invita a ir un poquito más allá, ¿no? Es que Pedro, miren, quiso reprender a Dios, a Cristo, decirle a Dios
qué es lo que debía hacer, ¿no? Y los hombres caemos también en estos errores de querer reprender a Dios, ¿no? Pensamos que nosotros sabemos más que Dios en ciertas situaciones, ¿no? Decirle a Dios qué debe hacer, incluso hasta querer corregirle en sus mandamientos. Pues por ahí a veces hemos caído en el error de divorciarse la gente, ¿no? O de que vivamos en concubinato, en fornicación, sin casarnos, ¿no? Nosotros pues ahí le queremos enmendar a Dios, ¿no? O sea, eh, y se escuchan a veces estas voces dentro de la iglesia, ¿no? Que el matrimonio no debería ser indisoluble, sino que sí se dé el divorcio. Por ejemplo, también le queremos corregir a Dios en su mandamiento, por ejemplo, diciendo no al nacimiento de los bebés, sino sí al aborto. Otro caso puede ser que, por ejemplo, que no querramos cuidar a los ancianos enfermos, sino decirle sí a la eutanasia, o sea, en este caso, a la gerontanasia, ¿no? La muerte, el asesinato de ancianos. Otros van a decir no a la misa dominical, sino cuando yo voy, cuando yo sienta, no como tú, Dios, que me dices que pues tenga un día de descanso y se lo dedique al mismo Dios, ¿cierto? Y ahora, otro caso puede ser que no nos sometamos a su magisterio, que cada uno interprete privadamente las Sagradas Escrituras, que cada uno sea su propio papa. Y así a estas situaciones se ha llegado dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Martín Lutero, que muy bien el texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos, si no me equivoco, 19 en adelante, va a decir que las Sagradas Escrituras, las profecías, no son de interpretación privada, ¿no? Y va a terminar esta misma carta ahí en el capítulo 13, 3, versículo 16, que muchos, por ignorantes o porque tienen una mentalidad torcida, se han desviado de las escrituras, ¿no? Diciendo también en relación a las cartas que San Pablo ha escrito. Entonces, ahí hagamos reflexión también nosotros, ¿qué queremos nosotros oponernos? ¿En qué nos estamos oponiendo a Dios? ¿No? Que nosotros queremos corregirle a Dios sus mandamientos, no, y pensar que nosotros somos más inteligentes que Dios. Al contrario, dejarnos guiar por Dios, y así sea en este camino estrecho, en este camino angosto, que Dios sabe más que nosotros, que Él nos va a iluminar, nos va a dar las fuerzas para caminar por esas exigencias de vida, en la castidad, en el amor al prójimo, en el respeto al prójimo, en cumplir las leyes civiles, en estudiar, ¿no? Y si soy trabajador, seguir capacitándome día a día y mejorar mi rendimiento laboral, atender mejor aquí, pues, al esposo, a la esposa, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos también que si el Señor nos corrige es porque nos ama. Así es lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en versículo 6 en adelante. Prestemos atención. Nos dice esta carta: el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Versículo 11. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, sí. Al principio, cuando alguien nos corrige, nos duele, nos incomoda, nos queremos perfectos,
¿no? No queremos que nadie nos corrija, es soberbia. A mí me han corregido en mi trabajo, en mi casa, en mi esposa, así, duele, fastidia. Pero una vez que se pasa ese fastidio, eh, pongamos las barbas en remojo y analicemos qué nos están diciendo, por qué nos están corrigiendo, y que seguramente algo hemos hecho mal. Dios busca personas, medios por los cuales nos corrige, ¿no? A veces nos va a reprender y nos va a corregir por medio de un sacerdote, un buen amigo, la esposa. A veces no tenemos esa sabiduría para escuchar a las personas y tenemos que caer en una desgracia porque no hicimos caso en un primer momento. Un hecho triste de la vida también puede ser un mensaje de Dios para corregirnos, ¿no? Ellos, las buenas personas que están a nuestro alrededor, ven lo que nosotros no. Entonces, pidamos sabiduría a Dios para que los consejos que nos dicen de buena fe, tengamos capacidad para escucharlos y para corregirlos, ¿no? Son oportunidades en las que Dios se comunica con nosotros, ¿no? Y porque quiere que sigamos creciendo en amor, en santidad. Por eso el texto que hemos leído al final de Hebreos, del capítulo 12, dice, termina, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por nuestras limitaciones, nuestras deficiencias humanas, nuestra inteligencia afectada por el pecado original, a veces no vemos toda la realidad de las cosas y nos equivocamos. Entonces, que estas correcciones pues sirvan para corregir y mejorar áreas en las que tenemos defectos, en las que estamos mal. Entonces, ahí tenemos a, al Papa, a Pedro, el primer Papa, ¿no? Que quiso enmendarle la plana a Dios, a Cristo. Pero este Pedro contra Pedro, que fue por lana, que salió trasquilado, pues al final comprendió, ¿no? Al final comprendió y Jesús lo ratificó. Y con estas correcciones eh, llegó a ser un mejor pastor dentro de la iglesia. Y nosotros también, que seamos mejores laicos, mejores esposos, mejores padres, con las correcciones que nos vienen de nuestros maestros en la iglesia y de nuestros compañeros de vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.